Eh, bueno, Me llamo Ignacio Barrera y voy a hablar sobre el tema del poliformismo y la alotropía. Y en base a eso, utilizar en el caso del compuesto del sílice. Em, ¿Qué es lo alitropía y polimorfismo? Básicamente los materiales que tienen más de una estructura cristalina se los puede llamar alitrópicos o polimorfos. Eh, el hecho de que se llame uno u otro depende de si los elementos son puros, en ese caso presentan alitropía, o compuestos, que son poliformismo. Pero en ambos casos representan elementos que existen con varias estructuras y que varían de acuerdo a la presión y temperatura a la que son sometidos. En este caso, por ejemplo, tenemos los elementos, por ejemplo, acá tenemos metales, estos elementos son puros, por ejemplo, en el caso del hierro. Tenemos BCC que es BCC de menos 273 grados centígrados a 912 grados centígrados. MS eh, es una estructura BCC, además, en una a temperatura ambiente tiene una forma de BCC. En cambio, a medida que se va aumentando la temperatura, va cambiando y va adquiriendo nuevas formas. De 912 grados centígrados a 1394 grados, el hierro pasa a ser un hierro gamma con una estructura de FCC. Y al seguir aumentándole de 1394 a 1539 grados centígrados, tenemos el hierro delta, a veces, con una estructura de BCC. Y aumentando todavía más, se adquiere el hierro líquido. Y así con todos los distintos elementos, en el cual con variaciones de presión y temperatura podemos tener que coexisten estos elementos en varias estructuras distintas. Ahora voy a hablar del caso de la sílice, que es un compuesto que está conformado por silicio y oxígeno, y es un compuesto que presenta 5 fases dependiendo de la temperatura y la presión. Estas fases son el cuarzo, la tridimita, la cristobalita, la coesita y la stishovita. Estas fases pueden sufrir transformaciones reconstructivas que se dan entre fases que estructuralmente son muy distintas o transformaciones, como puede ser en el caso de la cristobalita, o transformaciones desplazativas llamadas transiciones de alfa-beta, que se dan entre modificaciones de alta y baja temperatura, como por ejemplo el cuarzo. Dentro de las fases, bueno, tenemos el cuarzo, que, que puede existir como cuarzo alfa o como cuarzo beta. El cuarzo alfa tiene una estructura trigonal y existe de manera estable hasta los 573 grados centígrados. Una vez que se pasa encima de esta temperatura, se transforma en cuarzo beta, que es de estructura hexagonal y se mantiene estable hasta los 867 grados centígrados. Por encima de esta temperatura se va transformando lentamente en tridimita. Esta transición entre el cuarzo alfa y el cuarzo beta es desplazativa porque no hay rotura de enlace, solo se distorsiona la estructura. Después tenemos el caso de la tridimita, que se forma a temperatura superior a los 870 grados centígrados y se mantiene estable entre los 870 grados centígrados y 470 grados centígrados. Puede presentar una estructura alfa a temperaturas relativamente bajas, puede ser una estructura monoclínica, y estructura beta con una temperatura de 1470 grados centígrados, con una estructura hexagonal. Y después tenemos la cristobalita, que es estable por encima de 1470 grados centígrados hasta el punto de fusión de 1713 grados centígrados.
Y todo esto a presión de una atmósfera. Tanto la cristobalita, la tridimita y el cuarzo son estables a presión normal. La cristobalita alfa presenta una estructura tetragonal, mientras que la beta presenta una estructura cúbica. Y la coesita, de que por ejemplo la coesita es un polimorfo del cuarzo, que se forma a una presión de 20 kilobar aproximadamente y a una temperatura de 700 grados centígrados. Estas altas presiones lo que hacen es desestructuran la red cristalina y compactan los átomos en un sistema amorfo, que luego de pasar la presión límite hacen que el proceso de amorfización se vuelva irreversible. Y por último tenemos la estibollita, que se forma a altas temperaturas, mayores a 1200 grados centígrados, y a presiones altas, que rondan entre los 80 y los 100 kilobar aproximadamente, en cual los átomos de la red cristalina se hacen más compactos adoptando una red tetragonal y por lo tanto el material se hace muy denso. Y básicamente todo esto se puede ver en los gráficos, en los cuales a presiones normales tenemos acá la cristobalita, el cuarzo, la tridimita, y a unos cambios de presión comienzan a aparecer la coesita y la estebullita. Y esto básicamente está reflejado en estos dos gráficos. Y eso sería todo. Muchas gracias por asistir.